Escuchábamos al presidente Barack Obama, recordamos que el primer acto realmente de terrorismo islámico fue el de las Torres Gemelas. Golpearon el corazón financiero de Estados Unidos, pero también el militar, porque golpearon el Pentágono. Puede decirse que es el inicio de esta época del terrorismo, porque fue Londres, Madrid, Kenia, en África, Indonesia, en el mundo asiático. Es decir, ha habido ya una explosión en todas partes. En esa época Al-Qaeda, ahora viene con el califato, ¿no? Sí, podríamos decir que es el inicio, el reinicio de una época en la cual el terrorismo asume un mayor vigor. Mas, sin embargo, yo soy de la tesis que el terrorismo, el caso del terrorismo, más allá del hecho policial, del hecho militar, más allá de los muertos, más allá del rescate, en el cual murieron 4 rehenes, más allá del éxito policial de eso, el mundo tiene que pensar seriamente qué es lo que ocurre con el mundo islámico, porque no puede ser una respuesta tan fácil mediáticamente diciendo que, bueno, es un problema de los terroristas musulmanes, que esos son los fanáticos del islamismo, que no sé, sino hay que ir un poco más allá, hay que ir a la profundidad del caso, porque uno tiene que hurgar en las causas de los fenómenos que se producen en el mundo. Y esto es un fenómeno. Hace algunos años, a raíz justamente del desastre del 11 de septiembre, le manifesté a un amigo común en un seminario que estábamos discutiendo, que hay que ir a las causas, que no solamente es suficiente con criticar o con decir o con señalar que Al-Qaeda o que los grupos terroristas, sino que hay que ir más allá, porque todo tiene que tener una explicación, y eso es lo que el mundo hoy en día debe encontrar, tanto Francia como la Unión Europea y los Estados Unidos, buscar una conjunción con el mundo musulmán serio, pacífico, pacifista, que quiere encontrar una salida siempre y cuando no pretenda montarse pues, sobre los valores de ese mundo que responde a una realidad totalmente distinta a la nuestra. Sí, conversábamos hace rato con el representante responsable de CNN en París y le decíamos precisamente que hay una gran población árabe musulmana en París, en Francia, y son en barrios pobres. Eso es un lugar de cultivo para estas ideas fanáticas, pues y sobre todo para se nutren de los actividades sectores más militares. empobrecidos. Se han llevado a esos muchachos y los están llevando de Europa. Sí, sí. Es un peligro, por eso hay que ir, como tú decías, a las raíces fundamentales. Claro. Ahora, insisto, nuestros países no tienen esa variable musulmana. Hay muchos migrantes sirios, libaneses en Venezuela y en América Latina, palestinos de otros países, pero en armonía, en vida activa, en diálogo. Inclusive los judíos, los musulmanes y los cristianos vivimos en América Latina en perfecta armonía. Hay que salvaguardar esos principios y evitar el discurso violento. Así es. No, y lo más importante allí es que felizmente América Latina, repito, representa eso, un continente que no se ha aferrado a esos esquemas tan fanatizados, quizás en algunos que otros sitios, desde algunas posturas desde el Estado, estatales, asumen una visión un tanto radical, extremista, intolerante, pero en fin de cuentas América Latina y particularmente Venezuela es un país donde siempre ha dominado, siempre ha descansado sobre un mar de tolerancia y de pacifismo. Ahora, tú también has sido diplomático en el Medio Oriente, estuviste como diplomático en Jordania. Notas que es una monarquía, pero con visos de democracia, de dar participación, de asistir. El caso palestino, muchos palestinos han encontrado allí refugio, asistencia. Ese diálogo tiene que ser en todos los niveles y que los propios gobiernos árabes hagan cambios hacia la democracia, hacia el desarrollo. Pero ojo, lo que yo insisto, es necesario una modernización, pero modernización no significa asimilación de los valores por los cuales ellos no están reñidos. Y ahí está el problema. Quizás ese es el punto nuestro divergente, cuando el mundo hablaba de la primavera árabe, y yo decía, y digo, pues que no hubo tal de primavera árabe, lo que ha habido un infierno árabe, porque luego de haber salido de Mubarak, de Gaddafi, ahí lo que se ha producido fue una matazón, un derrame de sangre muy grande, que el caso de Siria, que se intentó derrocar a Bashar al-Assad, ha generado pues algo distinto a lo que se andaba buscando o a lo que se pensó que se podía obtener, como lo que ocurrió en Francia, en Checoslovaquia, en Rumanía, cuando se produce lo que llaman la ola pues, de democratización una vez que se derrumba la Unión Soviética. Occidente, repito, debe insistir en un diálogo, más no de multiculturalismo, porque eso es lo que le ha pasado justamente a Francia, en la cantidad inmensa de personas que viven en ese país, bajo las condiciones que viven. Ellos son los hijos del colonialismo francés. Acuérdense que los franceses son los pieds noirs, como le llamaban los argelinos, a los invasores galos que estaban en su país, que en el año 60-61 lograron la independencia. A causa de las botas que usaban negras. Exactamente, los pieds noirs, las botas negras. Pieds noirs, botas negras, sí. Gracias, Eloy Torres.